al Señor por la bendición, el que nos permite poder juntarnos para escudriñar su palabra, ¿ya? Tenemos aquí una horita para poder avanzar en lo que estamos escudriñando. Recuerde que la palabra escudriñar viene de escarbar, ¿ya? De buscar lo valioso, y venía ahí de un origen medio minero, agrícola, que era donde ellos buscaban encontrar lo más valioso que había en la tierra, ¿ya? Y así nosotros debemos hacerlo. Hoy nos toca comenzar un nuevo libro, y este libro es el libro, la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a orar primero, amén, así incline su rostro, vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, al comenzar ahora este nuevo libro, Señor, el libro de Pablo a los Colosenses, queremos que la gracia de su presencia nos guíe, nos ayude, nos enseñe, Señor, nos lleve, Señor, al propósito que usted tiene cada día cuando abrimos la palabra, Señor. Y yo ruego que por medio de esta palabra usted ministre nuestras vidas, porque yo reconozco que le necesitamos. Y le damos gracias, Señor, por la bendición de poder juntarnos. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada familia que representan ellos aquí. Y yo ruego que sea su bendición sobre la vida de cada uno. Oro por los que están pasando dificultades, por los que están pasando problemas, Señor, situaciones, depresiones, angustias, pero queremos que usted traiga paz y traiga consuelo a aquel que lo necesita. Le doy gracias, Señor, por su bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mire, lo primero que quiero decirle que me dediqué a leer mucho respecto a Colosas, ya esta ciudad, queda en una zona de Frigia, en el valle del río Lico, ¿ya? No rico, Lico. Es como un chinito diciendo, río Lico. ¿Sabe que tiene un parecido con Chile? ¿Sabe por qué? Porque es una de las ciudades que tiene más terremotos. De los tiempos antiguos, es una de las ciudades que tiene ha tenido más número de terremotos. Y ahí dije yo, bueno, en algo nos parecemos. De hecho, la ciudad no está físicamente, la encontraron pero hundida, ya tapada en tierra. Y los arqueólogos encontraron ahí Colosa. Hoy es Turquía, ya es una parte de Turquía, lo que hoy conocemos. Ya no existe la ciudad, ¿ya? Así que Colosas ya no existe. Ahora le hago una pregunta antes de comenzar. ¿Alguien de ustedes ha leído este libro completamente? Son 4 capítulos, es cortito, ¿ah? ¿Lo han leído completo? Levante la mano los que lo han leído completo, ¿ya? No, si no voy a preguntar, sí. Ahora los que se lo saben de memoria, no. No. ¿Sabe? A mí este libro me llamó la atención porque yo sé que cada uno de nosotros cuando llega a Cristo, ¿ya? Algún libro le tinca más que otro. A veces a alguien le han recomendado cuando llega el Señor tiene que leer Mateo, Marcos, Lucas. A veces uno lo hace, a veces no lo hace sencillamente. Y a mí me tocó que en mi casa abrí la Biblia recién convertido y llegué aquí a Colosenses. Me costó entenderlo y me puse a leerlo, pero paré en un versículo que me cambió la vida en realidad, espiritualmente hablando, que era el verso 13 del capítulo 1, ¿ya? Yo estaba leyendo, imagínense, recién convertido, llego a la casa, tomo la Biblia y me pongo a leer desde el principio, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Ya me estaba aburriendo, seguí venciendo. Pasé al 9, al 10 y yo dije voy a leer hasta el final del 1. La verdad es que no llegué hasta el 13 solamente.
El 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos de luz. Y esta parte a mí me llamó la atención. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Sabe? Esto yo lo leí y lo entendí. Yo no sé si fue ese momento una revelación, pero nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y yo quedé, dije yo, oye, yo antes, potestad significa autoridad, ¿ya? Autoridad. Entonces yo lo entendí diciendo, oye, antes la autoridad que yo tenía espiritualmente era de las tinieblas. Y dice, y nos trasladó, nos libró de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su... Y ahí yo entendí recién que yo había cambiado de bando, ¿ya? Que antes yo era de las tinieblas, pero ahora era del reino de Jesucristo. Pero lo más maravilloso de esto fue que dice que Él lo hizo. No es que yo me haya cambiado. Entonces dije yo, oye, el Señor me libró de la autoridad que tenían las tinieblas sobre mí, que me obligaban a pecar, y me pasó al reino de su amado Hijo. Entonces, yo eso dije, oh, este texto yo creo que es el más importante de la Biblia. Yo lo pensé, en la Biblia en la que tenía yo, lo tenía marcado este texto. Yo dije, seguramente el pastor un día lo va a explicar. Y sabe, al culto siguiente, el pastor lee este pasaje y lo explica. Oiga, y ahí yo me entusiasmé para leer la Biblia. Y ahí me puse a leer, y ahí el primer libro que leí prácticamente fue Colosenses. Aunque le digo honestamente, no entendí nada de repente, no entendía nada, pero yo creía que en algún momento iba a entender o me iba a salir así claridad en algo, pero no, solamente este versículo que yo lo encontré genial. Y cada vez que recuerdo esto, pienso en que el Señor lo hizo todo. Yo lo único que hice fue creer. Y aún más, Él me convenció para que creyera. ¿Entiendes? O sea, yo perdido totalmente, aunque en mí como que quería creer y no quería creer pero no quería comprometerme, quería creer pero no quería ir a la iglesia, así estaba. Y el Señor de pronto me convence que yo lo necesito. Y cuando me entiendo que lo necesito, dije, ya, Señor, sí, creo. Y después de eso, Él me empieza a guiar para que yo pueda entender. ¿Sabe? Después de que el pastor predicó esto, se acerca la pastora, María Milla, y con un librito. Y se llamaba Mi amigo y ayudador. Así se llamaba el librito, así como los tratados que tenemos ahí. Mi amigo y ayudador. Y era un tratado que hablaba del Espíritu Santo. Solamente del Espíritu Santo. Mi guía y ayudador, mi amigo y ayudador. Y ahí salía que uno tenía que memorizar el texto, más a todos los que le recibieron. Y ahí ese fue mi primer estudio prácticamente que tuve. Y ese libro lo leía. Y yo quería entenderlo, quería memorizarlo. Quería sabérmelo de memoria. Si me tocaba predicar, podía predicar eso. Había un hermano que se llamaba Juan Tapia. Le tocó predicar en una reunión de jóvenes. Yo ahí iba a los jóvenes, ¿ya? Y Juan Tapia predica de Apocalipsis. Yo sabía de Apocalipsis, había leído malos libros respecto a Apocalipsis, malos libros. Y él empieza a decir de memoria todo el capítulo 1, desde el principio, todo entero, el capítulo lo lee de memoria. Y después sigue leyendo y sigue hablando de memoria y él estaba así y no hablaba. Y yo dije, yo quiero ser así. Llegué a mi casa tratando de memorizar Colosenses, porque para mí era el libro. Y no, nunca pude. Nunca pude, hermano. De repente sé versículos de memoria, pero no siempre ha sido así. Entonces, el Señor lo hizo todo. Me convenció que era pecador. Esperó que yo dijera que lo recibía. Lo recibí. Manda a que el Espíritu Santo viva en mí.
el Espíritu Santo me guía a toda verdad, me capacita, me habla, me escucha, está conmigo siempre. Entonces, al final, me di cuenta, hermano, y perdone la palabra, que soy un Barça en realidad. Porque Él lo ha hecho todo y yo más encima creo como que hago algo bueno. Y al final, la misma palabra dice que cuando hubiésemos acabado de hacerlo todo, siervos inútiles somos, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Nada más, nada extraordinario. Pero ¿sabe? Yo le doy gracias al Señor por ser ese siervo inútil. ¿Por qué? Porque lo único que Él espera es que nosotros podamos guiarnos en su voluntad. Y si lo hago así, gracias Señor, le doy gracias al Señor, ¿ya? Porque Él es el que lo está haciendo. Así que hoy vamos a comenzar con este libro, Colosenses, el cual espero que usted vaya leyéndolo también, ¿ya? Y tratando de entender algunas cosas. Mire, hay algunos datos, ¿ya? Curiosidades en realidad de esta pequeña ciudad que está entre la ciudad de Éfeso y la ciudad de Laodicea. 150 kilómetros de Éfeso y 130 de Laodicea, queda como al medio, ya no es una ciudad costera, pero sí hay un río que la atraviesa, el río Lico, y así que por eso tenía algún movimiento, ya. Primero, mire, curiosidades. Lo primero, la iglesia de Colosa fue fundada por Epafras, un colaborador de Pablo durante el tercer viaje misionero de este último cuando estuvo 2 años en Éfeso. O sea, lo primero que ahora sé es que Pablo no la fundó como las otras iglesias. A esta iglesia de Colosenses no fue el fundador Pablo, al parecer. Leí todos los comentarios habido y por haber. Algunos decían que sí había sido Pablo, pero la mayoría de ellos dicen que no fue Pablo. Como habéis esto lo escribe Pablo, Colosenses 1, 7 y 8. Como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y Epafras era el que la llevaba ahí en la ciudad de Colosa. Y además, Pablo, mire, aquí hay otro más relacionado con Epafras. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Epafras. La verdad es que no hay ninguna carta de él, excepto que al parecer estaba a cargo de esta iglesia. No hay conocimiento de milagros ni de dones extraordinarios de este varón, pero Pablo habla de él como un buen siervo. Hermano Guido, allá, espere, ahí va el atril móvil, El otro día con Vladimir, cuando yo estuve allá, ¿ya? Hablamos de este varón y es el mismo Epafrodito. Ya, sí. Sí. Es un diminutivo, sí, es un diminutivo. Bueno, eso venía más adelante. Lo borro. Lo borro, ya no voy a decir eso. Ya lo dijo el hermano Guido. Otra curiosidad. Pablo nunca la visitó personalmente. Nunca fue. Se preocupó por la salud espiritual de ellos. Cuando supo que andaban unos falsos maestros enseñando, bueno, lo que pasó ahí en Tesalónica, lo mismo estaba pasando ahí en Colosenses, de los que traían falsas enseñanzas, que mezclaban el judaísmo, el paganismo, la filosofía griega.
cuando Pablo supo de eso, le escribió, y no solamente le escribe a esta iglesia, y de hecho pide que esta carta también la lean en otra iglesia, en la Odisea, pide, lean esta misma carta allá, porque estaba pasando en muchos lugares. Entonces, pero nunca los visitó. ¿Y sabe por qué? Porque aparece en el capítulo 2, verso 1 de Colosenses, dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Los que nunca me han visto. Así que realmente Pablo nunca estuvo ahí. Pero por Epafras sabía de todo lo que pasaba en esa iglesia, en la Odisea, en Hiápolis también, porque le llevaban informes. Recuerde que él estuvo preso y ahí llegaban todos los que podían visitarlo. Estuvo 2 años en la ciudad de Éfeso y ahí también supo mucha información de lo que estaba pasando alrededor. Así que nunca la visitó personalmente. Pero, ¿sabe? Leyendo la carta uno se da cuenta la manera que tenía él de amar a los que estaban en Cristo, aunque no los conocía. No había competencia para Pablo, realmente no hacía distinción ni diferencia. Y a veces nosotros ahí, aquí en esta pequeña ciudad, en este pequeño belloto, Villa Alemana, y los pentecostales, no, esos son los pentecostales. No, él tenía un amor, bueno, no habían denominaciones, aunque Pablo era asamblea, ¿ya? No habían denominaciones, ¿ya? O sea, decimos que era de las asambleas de Dios porque Pablo en una ocasión dice, yo hablo en lengua más que todos vosotros, así que por algo lo decía, ¿ya? De todas maneras, hermano, quiero que sepan esto, Él igual, sin conocerle, sin verle a los hermanos de esa ciudad, los amaba y oraba por ellos, ¿ya? Así que para que sepan ustedes, lo hemos hablado muchas veces en este último tiempo, la clave de la iglesia, hermanos, es el amor. Y no solamente en nuestro metro cuadrado, no solamente con los que me llevo bien, también con las iglesias y los hermanos de otros lugares. Mire, tenemos iglesias de la misma denominación nuestra aquí a 3 cuadras, ahí donde vive la hermana Lorena, en la calle La Niña, hay una iglesia Asamblea de Dios, se llama Templo Osana, creo que se llama. La hermana ni la mira. Pasa de largo, no, claro. No, hay una iglesia aquí a 2 o 3 cuadras, será más o menos de acá. Asamblea de Dios. En segundo de línea, aquí a 5 cuadras para arriba, está el otro templo que se llama Plantío de Jehová, del pastor Sanguinetti, donde está también trabajando ahí el hermano Hinojosa. Ahora, así de la asamblea nomás, porque más allá está el hermano Rodrigo González en la... ¿Cómo se llama esta iglesia? ¿Dónde está el Rodrigo González? Esteban, el hermano Esteban. Asamblea Apostólica, a unas cuantas cuadras de aquí. Hay otra un poquito más arriba, ya en una isla Leno, creo que se llama la calle, ¿ya? Ahí hay otra iglesia. Entonces, para Pablo no había distinciones, o sea, eran creyentes. Y para nosotros debe ser igual. No competimos contra las otras iglesias, ¿ya? Ahora, obviamente que las iglesias que son falsas, no nos juntamos con las iglesias falsas, ¿ya? Incluyendo en la iglesia falsa la iglesia católica, obviamente. Pero él tenía un amor por todos los que creían. Hermano Daniel. Sí, y también entender que ellos se congregaban por cercanía finalmente, o sea, el de Colosas no iba a irse a la iglesia de Éfeso, que si bien podían ser lugares cercanos, siempre cada uno se congregaba en la que le quedaba más cerca y ahí también se demostraba el amor de que no iban a estar pensando como muchos de nosotros lo hacemos a veces, me voy a cambiar de iglesia porque no me gustó el color de la corbata del pastor. Claro. Era un ejemplo. Entonces, igual se notaba que había amor y aguante en mantenerse donde estaban. Sí, amén. La hermana Viviana. Sí, esa parte es importante, Pastor, yo quería decir algo. Lo que pasa es que uno trata de tener comunión, amor con la otra iglesia. Claro. ¿Ya?
Pero, por ejemplo, los pentecostales, algunos, ellos dicen que nosotros estamos mal Sí, como iglesia. ¿Por qué? Porque las mujeres aquí predican, claro, coordinan. enseñan. Ya, Claro, entonces, para ellos la mujer no tiene que estar en el púlpito claro, ni tiene que ayudar en nada, solamente el varón. claro, Entonces, ¿qué pasa? Que a nosotros nos dicen que somos religiosos. claro. Eh, Eso sí, me lo dijo hace tiempo a mí una amiga que es pentecostal. claro. ¿Ya? Menos mal que era amiga. Bueno, yo voy a decir que la iglesia metodista pentecostal no es así. Ya, claro, Las mujeres coordinan, claro. también Sí, predican. sí. Así que yo creo que hay distintas Sí, ramas, la distintas metodista líneas pentecostal es la que pentecostales. está aquí en Ramón Ángel Jara, ya. La asamblea es más próxima a la metodista. A la metodista, claro. Pero hay otras iglesias pentecostales que son más, ¿cómo sería? Más radicales, ¿ya? La hermana Romina, la hermana Margarita quiere también decir algo, así que por acá es más corto, para que lo pisí de nuevo. No, vaya, no. Pastor, yo también leí una parte en la Biblia que dice que las mujeres tenían que estar sumisas a su marido Sí, y no estar ahí en el púlpito. Solamente se le daba el púlpito a los varones. Y eso es bíblico. no, pero espérese, sí. El contexto, el contexto. Sí. Entonces, a veces la Biblia habla de la vestimenta de la mujer. En esos tiempos antiguos era otra la clase de vestimenta. Sí. Ahora es más libre la forma de vestir. No, mire, lo que se mantiene es que la mujer debe vestirse en forma femenina Sí. y el hombre en forma masculina. O sea, Exacto. lo que me indica a mí, ¿ya? ¿Me entiende? O sea, la distinción debe mantenerse. Ahora, antiguamente la túnica del varón era distinta a la túnica de la mujer, ¿ya? Entonces, por eso obviamente tenía que haber una distinción. Quiero decirle que muchos de los mandatos de Pablo también están relacionados con la cultura del lugar, ¿ya? Por ejemplo, que no era el tema, pero bueno, en una iglesia manda que la mujer debe usar velo, en la iglesia de Corintio, velo, y la mujer tenía que ponerse velo para estar en la iglesia. ¿Por qué? En la ciudad había un templo a una diosa, que no me acuerdo el nombre ahora, la cual las mujeres eran las sacerdotisas. Ahí está, Diana, ¿ya? Y se rapaban, las mujeres se rapaban y se prostituían en ese templo. ¿Qué pasaba? Que se convertía una de estas mujeres a Cristo, llegaba a la iglesia rapada, ¿y qué hacía el resto? La aislaban. Entonces, Pablo dice, las mujeres deben cubrirse todas con velo. Así, las que se convertían y llegaban rapadas no tenían que avergonzarse. Estaban dentro de las mujeres cubriéndose. Aparte que culturalmente las mujeres se cubrían, entonces en algunos lugares no simplemente se dejaban ver, no eran musulmanas, ¿ya? Entonces, para que sepa, entonces ahí mandó Pablo que las mujeres usaran velo. Entonces, en Chile no se da eso. Entonces, que alguien diga, la Biblia dice que tienen que... Entonces, todas las mujeres tendrían que andar con velo. Y he visto iglesias donde las mujeres se ponen velo. Pero si ellos entendieran el contexto de por qué lo dijo, no tiene razón, no tiene nada que ver con la salvación, ni con la desobediencia, porque si no usa velo está en desobediencia. Entonces, pero lo que decía la hermana Viviana es que en realidad, claro, tenemos muchas diferencias con distintas iglesias por interpretaciones bíblicas, más que por la enseñanza pura y bíblica, pero son más las cosas que nos unen. Entonces cuando yo me junto, de hecho me pongo a conversar con el pastor aquí de Ramón Ángel Jara, el otro día me encontré con él en la calle, ¿cómo está? Bien, bendiciones, Dios le bendiga, ¿cómo está toda la obra? Bien, gracias al Señor, todo. Ni un problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo no voy a entrar a tocar los temas que a él le complican, ni él tampoco va a tocar los temas que a mí me complican, ¿ya? Pero tratamos de llevar una convivencia, ¿ya? De hecho, tengo hermanos que han venido de allá y están con nosotros. Yo no tengo problema.
Y yo un día traté de decirle algo, hermano. Le digo, yo no. Y él me dijo, no. Le dije yo no puedo cerrar la puerta a nadie que llegue de ningún lugar, ni del mundo, ni de otra congregación, ni de la iglesia católica. Cualquiera que llegue a la iglesia, yo nunca voy a echar a nadie. Todos los que llegan voluntariamente. Ahora, si tienen problemas, tienen que arreglarlo con quien tienen el problema, no conmigo. Yo no soy el encargado de resolverlo. Me quedó mirando nomás y me dijo, movió la cabeza. Así que yo ni siquiera me preocupo. A veces si alguien me cuenta, bueno, me vine por algún problema, le dije yo, pero yo la verdad no lo voy a juzgar a usted. Y me saluda ahora contento. ¿Ya? Entonces tenemos diferencia, hermana, en realidad, pero debemos procurar tomar las cosas que nos unen más que las que nos separan. Siempre y cuando alguien viene y dice, no, es que ustedes no, pero miren, nosotros adoramos al Señor, nosotros buscamos mostrar el amor a los hermanos, y si a usted no le gusta acá, váyase para allá. No hay problema, ¿ya? Y vivir en paz. Amén. Iba a mostrar, ahí. La carta a los Colosenses es una de las llamadas cartas de la prisión, ¿ya? La escribió ahí cuando estaba preso. Junto, y ahí sale la carta a Éfeso, a Filipo, a la carta que le escribe a Filemón, porque fueron escritas por Pablo mientras estaba preso en Roma alrededor del año 62 después de Cristo. Así que esta es de las cartas de la prisión. ¿Sabe? Algunas, por ejemplo, esta Colosenses la escribió antes que a la iglesia de Éfeso. Y a la iglesia de Éfeso, aunque le escribe casi las mismas cosas, pero cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, profundiza en los temas doctrinales, pero súper bien. De hecho, cuando lleguemos a esa carta, porque después de esta vamos a pasar a Filipo y después vamos a llegar a Éfeso, pero doctrinalmente le habla más a la iglesia de Éfeso y profundiza, porque seguramente los conocía más y podía meterse más. En cambio, a Colón vamos a ver los temas que toca, que son también bien importantes, pero lo hace con más cuidado. Amén. Se me saltó un texto, parece. Volví atrás. Si la vida fuera así, sería encachado. Avanzo, retrocedo, si no me gustó lo que hice. La carta de la prisión. Aquí, claro, la salutación de mi propia mano de Pablo, y acuérdense de mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. La salutación de mi propia mano, dando a entender que él es el que está ahí escribiendo, o sea, dictando la carta, ¿ya? Dictando, que vimos que había un ¿cómo se llama? Menuense, bueno, un secretario que escribía lo que él hablaba, y él la salutación final la escribía de su propia mano poniendo un sello que indicaba que era de él y no era falsa, ¿ya? No era una falsificación. La ubicación, para los que quieran ir, está ahí en el punto rojo ese, ahí está Colosas, ¿ya? Pasa por ahí el río Lico, hasta ahí nomás llega la luz, ¿ya? Está al lado de acá la iglesia de Éfeso y hacia allá está la Odisea. Así que en ese lugar está esta iglesia famosa, ¿ya? La iglesia de Colosas. ¿Ya? Ahí lo tienen. Cuando quieran ir, ponen en el Waze, ¿ya? Colosenses, y los va a llevar para allá. Amén. Avanzamos. Vamos a ir al primer versículo. Quedó pegado. Están ahí encima. Los pillé. Ahí sí. Ya. 1:1. Colosenses capítulo 1, verso 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Esta es la introducción. Así empieza la carta. La NTV dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo.
¿Sabe? Bueno, obviamente estaba Timoteo con él cuando escribe esta carta. Le decía yo que esta parte corresponde a la que actualmente es Turquía, y en el primer viaje, cuando pasaron por Frigia, habían visto algunos hermanos de la ciudad de Colosas, como Epafras, Filemón, Arquipo, Apia, quienes se convirtieron al Señor allá en Éfeso, al parecer, y llevaron el evangelio hasta la ciudad de Colosas. ¿Me entiende? Estaban en otro lugar donde estaba Pablo, donde predicó, se convirtieron, pero no vivían en la ciudad. Se fueron luego a su ciudad, a Colosas, y se reunieron. Recuerden que ellos no tenían un recinto así, iglesia evangélica de Colosas, nada. Ellos se reunían en las casas nomás, en algún lugar donde podían estar, en algunos lugares a la orilla de un río, ya era para juntarse y hablar. Y llegaron estos 4 o 5 y se empezaron a juntar. Y como empezaron a reunirse, llegó otro, gente no judía, otro más, y se levanta ahí y queda Epafras a cargo. Y de ahí empieza esta iglesia a crecer, ¿ya? Pablo se presenta aquí con la autoridad apostólica, ¿ya? Apóstol de Jesucristo. Y deja clarito, no porque yo quiera, no es porque a mí me gusta, no me nomino apóstol. Dios me llamó a ser un apóstol por la voluntad de Dios. Oiga, esto es importante. La voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿En qué debo estar cumpliendo el ministerio? No todos pueden predicar, no todos. Y no lo digo porque no quiera que nadie predique, quiero decirlo porque otros tienen otras cualidades, otros dones, gracias, otros talentos. Hay hermanos que cantan, otros que tocan instrumentos, otros que enseñan súper bien. Hay otros que les gusta servir y son servidores. Pero cada uno tiene un propósito, cada uno tiene un plan. Y no todo el cuerpo pasa a ser solo ojo. Todos y cada uno. Algunos anónimamente. Grupos de hermanos que van a la hospedería, es un ministerio. Hermanos que salen a predicar a la calle, un ministerio. Y no todos lo hacen. Entonces hay personas que llegan a la iglesia con el deseo de tener que hacer algo. Y quiero decirle que la verdad es que la iglesia no es un lugar ocupacional. Se llama, hay una laborum.com, ¿ya? Y es una página que ofrece trabajo. La iglesia no es que ofrezca trabajo, el Señor es el que llama a servir, el Señor. Él mismo dijo ahí en Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me eligieron, yo los elegí. Entonces algunos van a cumplir diferentes funciones. Algunos van a ser directivos, presidentes. Algunos van a ser buenos tesoreros o buenos secretarios. Algunos van a enseñar y otros van a ayudar. Otros van a hacer labores de trabajo prácticos, maestros, qué sé yo. Pero cada uno tiene una función distinta. Pero todos son útiles. Todos son útiles en la obra del Señor. Ya no hay más diferencia entre hombre, mujer, esclavo, libre. Todos somos en Cristo uno, dice, y cada uno con una función específica. Entonces, y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Él es el que elige y Él es el que llama. Y ahora usted dirá, pero es que yo tengo las condiciones. No es eso. Es que Dios es el que capacita. No es lo que la persona quiera hacer, es lo que Dios quiere que él haga, es lo que Dios quiere. Entonces, muchas veces pasa que la persona quiere hacer algo y no necesariamente es lo que el Señor quiere que haga.
Había un hermano en la iglesia de Playa Ancha. Yo una vez le dije que yo contaba lo que a él le había pasado y él me dijo, sí, no te preocupes, cuéntalo nomás. El profesor del Liceo Técnico Femenino, ya, Jorge Galvez, profesor. Y él llegó a la iglesia de Playa Ancha, se convirtió al Señor. Y como buen profesor, él se ofreció al pastor y le dijo, yo soy profesor y quiero enseñar. Y el pastor le dijo, pero es que no es lo mismo, no, es que yo tengo pedagogía, es que yo... Y él hizo valer en realidad su profesión. Y el pastor le dijo, bueno, enseñe. Le dio una clase. Y el mismo hermano Jorge Galvez después cuenta, dice que se paró delante de la clase y no supo qué hacer. Se quedó callado. Los hermanos se pusieron a orar, pensaron que lo estaba atacando algún demonio, una cosa así, que no podía hablar. En ese tiempo en Playa Ancha todo era lucha espiritual, así que se pusieron, y él no, y sabe que él dice que él no podía hablar, no podía. Y el pastor tuvo que decirle, ve que no es lo mismo, tiene primero que conocer al Señor, porque el profesor entrega información, el maestro forma, es distinto, formar a informar. Entonces, por eso el Señor estuvo 3 años con los discípulos, no entregándole información, Él los fue formando, de adentro hacia afuera empieza la obra del Espíritu Santo. Entonces, y Él lo va a hacer en cada uno de nosotros. Entonces, no es lo que uno crea que puede hacer, es lo que el Señor sabe que debe hacer, ¿ya? Es lo que el Señor llama. Y Pablo dice que está junto al hermano Timoteo, y ahí se ve el amor fraternal. El amor fraternal está relacionado con como familia espiritual. Entonces Pablo siempre hablaba de los demás como hermanos. Mire, en Romanos 18:23, os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. El hermano Cuarto. Ahora, ¿por qué se llamaba Cuarto? Porque era esclavo. Y a los esclavos los enumeraban. Y este quedó como Cuarto. A lo mejor antes tenía otro nombre, no sé, Diego, Daniel, no sé. Pero pasó a ser esclavo y le pusieron un número. Y Pablo lo llama hermano Cuarto. No era así fácil llamar a alguien, a un esclavo, como hermano. ¿Me entiende? No era fácil. Era como decir parte de mi familia, este esclavo. Ahora para nosotros nos suena bonito ya, pero en ese tiempo existía la esclavitud. Y Pablo lo nombra en una carta diciendo el hermano Cuarto. O sea, había amor que superaba la cuestión social, el verdadero amor. En Corintios, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, casi la misma introducción de esta carta, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Ahí otro hermano, lo nombra hermano. En 1 Corintios 16, acerca del hermano Apolos, y ahí comienza a hablar de Apolo. Fíjese, hace unos años atrás, estoy hablando de hace unos 10, 12 años atrás, yo ya estaba pastor en esta iglesia, y en una reunión, recuerdo que un pastor habló, dijo, yo en la iglesia, así dijo, yo en la iglesia no les digo hermano, hermano Bastián, hermano Andrés, hermana Lidia. No, dijo, porque yo con mi hermano no me ando diciendo hermano tan. Dijo, yo le digo el nombre nomás. O sea, como por ejemplo el Diego y el Daniel, el Diego en realidad, hermano Daniel, y él dice, oh, hermano, no. Le decía hermano, claro. Entonces él decía en la casa, no nos llamamos como hermano, decimos el nombre nomás, y a veces diminutivo, oye chico, oye aquí. Y yo quedé con eso, dije yo, ¿por qué? Y dijo, así que yo en la iglesia no enseño que digan hermano. Y yo todo lo contrario. Yo aquí decía, dígale hermano, porque cuando uno dice hermano, marca un respeto, una orientación. Es como poner al Señor en esta comunidad. Entonces, hace unos 10 años atrás fue más o menos. Y yo quedé con eso y buscando y empecé a encontrar todas las veces que Pablo llamaba a los hermanos, hermano. A Timoteo, que podría haberle dicho el Timi, porque ahora a los Timoteos le dicen Timi, ¿ya? El Timi, no, hermano Timoteo. Entonces a mí me gusta el uso del término hermano. Yo procuro casi siempre decir hermano, aunque puedo conocerlos un poco más o tener un poco más de confianza,
Pero creo que el término hermano genera un cuidado, ¿ya? Un respeto. La gente a veces se ríe porque nosotros hablamos de hermano. A veces voy hablando por teléfono, ayer creo que fue, estaba ahí en el Hospital Naval y llamé al hermano Manuel San Martín y iba por el pasillo del hospital y, aló, hermano Manuel. Y pasaron 2 o 3 marinos y se quedaron dando vueltas y como diciendo, ¿qué pasa? Porque como ahora los cabros se tratan de hermano, ¿ah? Se tratan de hermanos los cabros jóvenes, hermanito, ¿ya? Y yo, hermano Manuel, y se perdía la señal, así que hermano Manuel, o sea, hasta que salí ya terminé hablando con él. Pero yo encuentro que es una buena forma de identificarnos con Cristo, ¿ya? Porque somos una familia, ¿ya? Entonces, así empieza este primero, ya llamándolo fraternalmente como hermanos. Luego, en el verso 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La Dios habla hoy dice, saluda a los del pueblo santo que están en Colosas, fieles hermanos en Cristo, que Dios nuestro Padre derrame su gracia y paz sobre ustedes. Al pueblo santo, oiga, cuando la Biblia habla de santos, se refiere a nosotros. ¿Usted sabía eso, cierto? A los santos. No a los santos que están en la iglesia católica. Entonces, porque están ahí y dicen, no, este santo. Entonces, cuando en alguna ocasión me tocó hablar con una persona católica, le dije yo, no, sí, yo me junto con los santos. Y quedó así como, los santos de la iglesia. No, dijo, son todos pecadores. Sí, pero arrepentidos, le dije yo. Son todos pecadores, pero arrepentidos. Entonces, el término santo, usted sabe a lo que se refiere, apartado para servir. Apartado para servir. Y esta definición tiene 2, apartado y servicio, no apartado solamente. Los monjes se apartan, pero no sirven. ¿Por qué? Porque solamente se juntan ellos. Guardan silencio, hacen votos, hacen días de ayuno, días de silencio, pero no son para servir al pueblo, ¿ya? La hermana Romina, atrás. Pastor, creo que confundió la palabra consagrados con santos. Consagrado es cuando uno aparta algo para el servicio del Señor y ¿Sí? Santo es cuando uno es santificado por... Sí, el consagrado debe ser santo. Apartado. Sí, por eso. Entonces, en Pedro cuando escribe, dice, sino como aquel que os llamó es santo, el que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solamente en la iglesia. En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está. Y aquí cita el Antiguo Testamento donde dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, es la voluntad de Dios que seamos santos. Ya lo vimos hace jueves atrás, donde dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y eso es lo que Él espera, que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir. Entonces, nuestra forma de vivir es santa y ahí usted respóndase a sí mismo. Hermana Elizabeth. Pastor, aquí en Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todo y la santidad, correcto, sin la cual nadie verá al Señor. Justamente, sí. Ahí nos dice. No hay alternativa, ¿ya? El que quiera tiene que ser santo. La santidad, ¿ya? El que quiera verlo. Y la fidelidad, bueno, Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El que es fiel en lo muy poco, dice que también va a ser, o sea, si tiene esta
forma de vivir de fidelidad, aunque sea poquito, aunque sean cosas insignificantes, siempre va a serlo, en todo, en todo. Entonces, estos pequeños rasgos de lo que el Señor habla es la forma en que nosotros tenemos de vivir. Y por eso luego dice, gracia y paz sean con ustedes. Cuán necesario es el amor inmerecido, con un futuro glorioso que viene para nosotros también. Entonces, por eso Pablo habla de la gracia y de la paz que sea sobre ustedes. Le está hablando a la iglesia. En estos tiempos de tanta confusión, de tanta exigencia para todos. Estábamos ahí mirando en realidad cómo han subido las cosas. Lo que antes uno compraba con 100 pesos ya no existen. Ya no existen las cosas de 100 pesos. Los arriendos mínimos están en 450.000 pesos. ¿Y cómo ha subido el costo? Entonces, y recordaba yo que el jueves pasado o antes pasado, cuando hablábamos de los matrimonios y que la mujer prácticamente ahora casi todas trabajan, ¿y por qué? Y llegamos al tema de que socialmente ya está obligada a trabajar la mujer. Bueno, antes no era así. Antes la mujer podía optar y se quedaba en la casa y el marido llevaba el sustento y le alcanzaba. Pero ahora no. O sea, para vivir así tranquilamente tiene que tener por lo menos 1 millón de pesos, si no tiene casa propia. Y si tiene casa propia tiene que pagar el dividendo, que no baja de 400. Entonces es complicado en realidad, y pensaba yo en realidad, es difícil. La vida ahora cada vez es más complicada. Cada vez es más complicada. Y yo digo, bueno, ¿qué va a pasar más adelante? El Señor viene nomás. Porque no se va a poder vivir de otra manera. Hermano Guido. Yo a veces entro en el día a 3, 4 casas, dentro por misericordia a reparar cosas, y a veces la gente a uno lo llama para tratar el precio y uno tiene que bajarse a veces. Claro. Porque a veces uno llega a las casas y se da cuenta que, punto uno, arriendan, y a veces me sabe que pucha, para mí es mucha plata, 25.000 pesos. Claro. ¿Me podría dejármelo en menos? Y uno dice, sí, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no? Porque uno se da cuenta que hay muchas necesidades. Claro. Y que a las finales lo estamos dando cuenta que la economía está apuntando para eso. Pues estamos siendo como un ratoncito que va siendo atrapado. Claro. Y el sistema los tiene a todos ahí mismo. O sea, suben las cosas, lo que está pasando, uno lo se va dando cuenta que la misericordia de Dios es tan grande que Dios no quiere sabios, quiere personas humildes y sencillas, que caminen en paz, como decía la hermana Elisa, pero que también seamos, con los demás podamos sentir lo que sienten los demás, compartir con eso, ayudar, con esa necesidad. Yo creo que eso los va a permanecer unidos. Yo tengo muchos cristianos que me llaman y me dicen, hermano Guido, sabe que no he tenido platita. Le dije, no se preocupe, cuando tenga me paga. Porque tenemos que ayudarnos entre nosotros. Sí, ahora, no siempre se puede. Yo quiero decirle algo, un sociólogo hablaba, consejos, decía él, para comprar y todo eso. ¿Y sabe lo que dijo? No se vista muy bien. Trate de ir con ropa humilde cuando vaya a comprar. Porque dijo, hoy, decía, la gente tiene pymes que vende y al final le cobran como lo ven. Porque si ven que usted es una persona que tiene una buena posición, le cobran un poquito más caro. Entonces, el sociólogo decía, cuando vaya a comprar, vístase humildemente, para que no le cobren más de lo que usted debería, porque dijo, la gente humilde se compra ropa de marca para verse como los demás, como que vivo en Las Condes, una cosa así, pero no vive ahí, po. Y cuando la gente lo ve vestido así, dice, este debe ser de plata. ¿Me entiendes? Pues yo miro y digo, no, este es de plata. No, así todo regalado, todo regalado. Oiga, con mi esposa cuando nosotros aquí, toda la ropa era de Falaferia, ¿ya? Porque hay buena ropa y no hay nada más que hacerle, pero decía el sociólogo,
vístase humildemente para que no le cobren más. Oye, increíble. Y todo es, él decía, la imagen de la persona, todos tratan de tener una imagen de ser una persona que está viviendo bien. Obvio, decía. Pero eso al final lo perjudica. Porque dijo, la persona le ve, bueno, no he mirado a nadie, pero en realidad decía él, llega la esposa con él bien vestido y el vendedor los mira. Dijo, le mira las uñas a la esposa y lleva de esas acrílicas no sé cuánto, nombró, ya, que valen como dijo, como 80 lucas, dijo así. No tengo idea si será así, ya, pero él dijo, valen como 80 lucas, dijo esas uñas acrílicas, dijo pegadas. Dijo, y el vendedor dice, si gasta plata en la uña, ¿cómo no va a gastar en lo que yo la voy a vender? Pues decía, entonces el sociólogo decía, es la imagen. Y socialmente, al final, nosotros estamos metidos en esta máquina que es la imagen, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Por eso, cuando hablábamos con el hermano Gino ahí, al final la provisión viene de Dios. Y Él sabe lo que nosotros tenemos necesidad. Amén. Bueno, vamos a avanzar, porque si no... Verso 3. Verso 3. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. La TLA, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que oramos, ¿sabe? Me daba la impresión de una oración alegre, constante, agradecida. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que nosotros seamos alegres y constantes. En Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice, estén siempre alegres. Ojo con esto, siempre alegres. Oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y me gustó esto, alegre, agradecido, ¿ya? Constantes en lo que hacemos. Sujetándonos al Señor. Entonces hay hermanos que les gustan los cultos cuando está el hermano Enrique Guerrero. Me decían porque el hermano es alegre. Me decían porque el hermano es alegre y le pone ahí, baila también un poco. Entonces, bueno, no sé lo que ven los hermanos. Yo a veces, yo estoy adorando al Señor nomás. Y decían, no, el hermano es alegre. También me hablaban del hermano Luis Silva, que también le ponía cuando estaba coordinando. Y decía, cuando le toca a esa dupla, ese fue el comentario, cuando le toca a esa dupla, el hermano Luis coordinando y el hermano Enrique cantando, no, que a la embarrada allá arriba, decían, que a la embarrada allá arriba, ¿ya? ¿Por qué? Porque la alegría se proyecta, ¿sí? Se proyecta, claro. Claro. Si una persona, el cristiano, lo ven amargado, lo ven con cara de todo el día, Sí. enojado todo el día, no va a reflejar a Cristo y menos las personas van a querer. Sí, claro. Tanta tristeza, claro, ¿no? Por eso, siempre alegre, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, no solamente cuando es buena la situación, en toda situación. Pasamos al 4. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Ahí fíjese que volvemos a la misma clave, ¿ya? Él había oído de ellos sin haberlos visto. Recuerde que él no los veía, no los conocía, pero había oído y lo que escuchó era bueno. Oiga, que es bueno cuando compartimos las cosas buenas de los hermanos. Entonces, cuando alguien después le ve, yo había escuchado de ti, y ahí la persona, ¿qué le habrán contado? Cuente lo bueno, ¿ya? Cosa que cuando la persona le diga, y a veces cuando, especialmente los jóvenes, a veces me presentan a alguna niña que traen a la iglesia o que ya la conocían, y yo siempre digo, de oídas nomás te conocía. Después pelean ellos y bueno, se termina. Pero porque uno tiene que compartir lo bueno de las personas, ¿ya? Lo bueno, siempre lo bueno de lo que los demás son. Había solo oído, pero daba gracias porque se divulgaba la fe, ¿ya? La fe de ellos. Igual como la iglesia de Roma también, fíjese que en Romanos 1:8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Oiga, es bueno esto, la fe se divulga,
Entonces, que para nosotros igual, el buen testimonio, lo que debe ser destacado, en la TLA, el mismo texto de arriba dice, en primer lugar doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes en nombre de Jesucristo. En todas partes se habla bien de ustedes y se debe a que confían en Dios y lo obedecen. Es la clave, hermano, para tener un buen testimonio, confiar en Dios y obedecer. Que la gente hable eso de nosotros, ¿ya? Que confiamos. Y cuando alguien a usted le cuenta, estoy pasando por un mal momento, oremos y nada más. Sin tratar de indagar más de lo que pueda estar pasando, oremos. Y confiar en Dios, que Él es el que hace todas las cosas de una manera perfecta. Así que ya entramos ahí a la iglesia de Colosenses. Le invito para que usted ahí en su casa lea tranquilamente algunos versículos, vaya interiorizándose. Póngase en el lugar de Pablo, que no los conocía, ya nunca los había visto, pero los ama como si los conociera. ¿Ya? Y así debe ser para nosotros. Considere que es una carta a una iglesia para confortarlos, para animarlos, para que no se desvíen, ¿ya? Y para que sigan adelante. Amén. Vamos a terminar. Le invito a que se ponga en pie. Vamos a orar al Señor dando gracias. Cada jueves vamos a avanzar ahí algunos versículos de los capítulos que siguen. Este es un libro bastante breve y vamos a ir aprendiendo lo que Pablo quería que estos hermanos supieran. Amén. Padre, gracias le damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias porque usted es el que hace la diferencia en todas las cosas. Le ruego, Señor, por cada hermano que ha estado en este tiempo acá, los que están comenzando, Señor, también en este estudio bíblico. Queremos que usted nos ayude, Señor, a entender todas las cosas, a confiar en lo que usted hace y a obedecer su palabra. Señor, acompáñenos al regresar a nuestros hogares y bendíganos, Señor, con su bendición y su presencia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano.